Vámonos al capítulo 9. Y antes de comenzar el versículo 43, quiero solo hacer un breve resumen de lo que veíamos la semana pasada. Uno de los puntos importantes que tocaba el pastor era la parte de la transfiguración. Esta transfiguración que ocurrió con Jesús a dos de sus discípulos. Y encontramos en este momento dos personajes o dos personas muy interesantes en la Biblia, que es Moisés y Elías. Y bueno, el pastor nos explicaba, ¿no?, cómo esta parte resplandeciente, cómo la gloria de Dios viene a manifestarse a través de, corporal y físicamente a través de Jesús. Y se puede inclusive escuchar la voz de Dios hablando y diciéndole: Él es mi Hijo amado. Y algo que pensaba mientras estábamos leyendo la semana pasada era estas dos personas, Elías y Moisés, y particularmente porque cuando has visto la historia de estos hombres en la Biblia, la vida de Moisés en un punto, en sus últimos tiempos humanamente en la tierra, lo vimos con la cuestión de que Dios le da una instrucción para poderles dar de beber a los israelitas que iban saliendo de Egipto, y antes de llegar casi a punto de llegar a la tierra prometida. Y él tiene esta situación de que Dios le dice que le hable a la roca para que salga el agua y ellos puedan beber de esta agua. Y Moisés en ese tiempo lo que hace es, enojado por la actitud del pueblo, lo que hace es pegarle con una vara a la roca en vez de hablarle. Y esta actitud le costó algo muy fuerte, que fue no entrar a la tierra prometida. Y no sé tú si has leído este pasaje, pero muchas veces en mi caso pensaba yo: qué injusto. O sea, yo atreviéndome a decir injusto de parte de Dios, como: oye Dios, pero mira, nada más fue una sola vez. O sea, ¿por qué no lo dejas? Los trajo desde Egipto hasta acá y a punto ya de entrar. Pues déjalo, aunque sea que ponga sus piecitos ahí adelante, ¿no? Pero no, la Biblia dice que Dios le menciona esto, que no va a entrar y que iba a morir. Y bueno, lo vemos que fue sepultado y hasta la fecha dicen que no saben en dónde está su sepultura. Pero el punto es que yo veía esta parte de, como muchas veces pensé así de Dios, no poniéndome como juez, sino simplemente como una expresión como de: pero ¿por qué no dejaste que entrara si le faltaba poco? Y quizás a lo mejor tú has pensado al leer esta parte, o has tenido este pensamiento. Y yo estaba pensando: qué lejos está nuestra justicia de la justicia de Dios. O sea, qué lejos está lo que para nosotros puede ser justo o injusto cuando comparamos nuestra vida delante de Dios y vemos, o sea, Dios respondiendo mi pregunta muchas veces al ver este pasaje de la transfiguración y trayendo a Moisés ahí. Y dices: ¿qué sería mejor o qué hubiera sido mejor para Moisés? O piensa en ti mismo: entrar a una tierra prometida, sí, muy bonita, muy padre, pero pasajera, terrenal, y por muy bonita que fuera, ¿podrías compararla con la presencia de Dios? Estar ahí delante de Él en esa tierra prometida que es eterna, como que en la balanza ya no está tan equilibrada. Y entonces te das cuenta que realmente Moisés tuvo un mejor camino que haber llegado a esa tierra prometida en ese momento. Entró directamente a otra tierra, la tierra prometida eterna, y lo vemos aquí cara a cara con Jesús, disfrutando de su gloria. Entonces te das cuenta que realmente la justicia de Dios es mucho, mucho más grande que la nuestra. Y vemos a Elías, un personaje que fue arrebatado, dice la Biblia que Dios lo llevó en carros de fuego, lo menciona en sus libros, Primera de Samuel, y vemos cómo deja a Eliseo como su segundo, y habla que Eliseo recibió, una vez que Elías se fue al cielo, una doble porción de todo el poder que Dios le había dado a Elías. Y pudiéramos pensar: Elías, te fuiste, y en el momento que le da esta doble porción a Eliseo, quizás Elías pudo haber dicho: ¿por qué no tuve esa doble porción yo? Pero sabes, yendo al cielo, ¿qué le importaría tener una doble porción del poder de Dios? Iba a estar junto con él, y lo vemos ahí también. Estos dos hombres viviendo un momento tan especial con Jesús. Y aquí estamos con estos discípulos, que vemos a un Pedro que no entiende mucho lo que está pasando. Y de un punto tan espiritual, tan increíble, viendo esa gloria, Dios nos lleva al siguiente pasaje, donde vemos a un muchacho endemoniado. O sea, el mundo espiritual increíble de parte de Dios, y ver este otro mundo espiritual decadente, donde un demonio ha poseído a un niño, un muchacho,
y la Biblia narra que pues llevaba mucho tiempo, muchos años teniéndolo en esa condición. El libro de Marcos, que vamos a estar viéndolo un poco mientras estamos en esta enseñanza, nos narra cómo este demonio no era un demonio común, porque de hecho los discípulos no pudieron sacarlos y al final le preguntan a Jesús por qué no pudieron ellos hacerlo, y Jesús les dice que era de un género que era necesario ayuno y oración. Entonces vemos que era algo muy fuerte, inclusive lo azotó al final, antes de cuando ya Jesús estaba frente a él, dice que lo sacudió de manera violenta y lo echó al piso. Marcos nos narra que pareciera como muerto el chico una vez que sucede esto, pero Jesús sin ningún tema simplemente dice que le da una instrucción al demonio, le dice sal fuera. El demonio con todo y su berrinche y coraje tuvo que salir, y toda la gente, dice el versículo 43, que ahí es donde vamos a comenzar, dice que y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Entonces, ¿qué sucedía? La gente, los discípulos, las personas, todos estaban admirados de la grandeza de Dios y maravillados. Presenciar una situación así no era algo nada común. Todos estaban con esta admiración y maravillados de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y Jesús conoce el corazón de todas las personas, conoce el corazón de cada uno de nosotros, y Él estaba viendo esta expectativa que Él estaba creando, esto que estaba provocando en la mayoría de las personas. Y yo creo que Él estaba mirando esto y pensando, necesito llevarlos a que ellos puedan ver más allá de esto que está ocurriendo aquí de manera terrenal. Que pongan su mirada mucho más allá de todo esto sobrenatural, de estos milagros que están sucediendo cada vez que yo hablo o cada vez que yo toco a una persona. Y Él quería mostrarles, tener un enfoque diferente a lo que la mayoría estaba mirando. Estaban maravillados de todo esto que estaba pasando con Jesús como hombre, como Mesías. Y mientras estudiaba estos pasajes, pensaba muchas veces, no solo nos admiramos y nos maravillamos por cosas buenas, pero también nos admiramos por cosas que no son tan buenas. Y de repente nuestra mirada puede estar puesta en esas cosas. Yo pensaba en la situación que estamos viviendo en estos tiempos, todo el tema de la guerra, que hay muchos rumores de qué va a pasar y que si es la tercera guerra mundial o no, que si esto, que si entran países, que si no. Acabamos de salir de una pandemia muy fuerte que nunca habíamos experimentado. Yo estoy en el área de inversiones y nunca había visto una inflación tan alta como la hemos visto en estos años. Llevamos casi 2 años con esta inflación, superinflación, y todavía viene un año más, todavía al parecer con estos datos. Depreciación de monedas, el tema, ¿por qué estaríamos hablando en este año de temas de identidad de género si no tendríamos necesidad? Pero vemos cómo está el mundo cada vez más perverso. Pensaba veía una noticia de una chica que fue mutilada de su sexo, y era una niña cuando sucedió esto, y ahora quiere reversar esta situación. Terremotos, inundaciones, tantas cosas que vemos, pero ¿sabes? De repente nuestra mirada puede estar puesta en todas estas cosas que están ocurriendo y inclusive maravillarnos porque decimos como que nos sorprende, ¿no? Las cosas como suceden. Pero Dios quiere que podamos mirar de una manera distinta y un enfoque distinto. Todas las cosas que suceden, sí son señales muchas de estas, pero nuestro enfoque debe estar puesta en que únicamente podemos llevar nuestra mirada hacia lo eterno, porque todo lo que sucede es temporal. Poder anunciar el Evangelio a los más que podamos compartir el amor de Dios y la obra de Jesús. Y eso es lo que va a hacer Jesús en los siguientes versículos. Él va a buscar cómo los discípulos quiten su mirada sobre esto que está pasando, porque mira, ellos estaban esperando por mucho tiempo al Mesías. Ellos como pueblo de Israel habían vivido mucho tiempo sojuzgados, esclavos y oprimidos por muchas naciones, y Roma era una de las últimas que los tenía así. Entonces el hecho de esperar al Mesías que les iba a venir a traer para ellos pues un gobierno que los sacara de esa opresión, que los llevara a otro lugar, que se enfrentara y que ganara las guerras,
Y sabes, quizás en su pensamiento, mientras se veían a Jesús haciendo todos esos milagros, el poder que salía de él, ¿tú crees que no pensaban, órale, con este cuate aquí y siendo nuestro rey y todo este poder, ¿quién va a poder oponerse a nosotros? ¿Quién va a poder hacer algo en contra de nosotros? Si él viene como rey terrenal a Israel, podemos lograr todo lo que hemos soñado por muchos años. Y sus discípulos también estaban maravillados por todo esto. Pero sabes, Jesús, conociendo todo, va a aventarles un balde de agua fría con las siguientes palabras que él trae. Y entonces dice el versículo 43, y les dijo a sus discípulos, es la parte última, versículo 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. O sea, no es como algo que quiero decir así como ligerito. Quiero que lo escuchen bien y sea muy claro a ustedes. Y les dice, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, les está diciendo, si ustedes están pensando que yo vine acá para que los hombres me sean entregados, para que los reinos me sean entregados, para que los gobiernos estén bajo mi poder, aquí mientras yo estoy en este tiempo en la tierra, ¿qué creen? Están equivocados. Dice que va a ser el tiempo, acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Marcos, si me quieren acompañar, les decía, vamos a estar un poquito entre Marcos y Lucas, porque es la misma historia narrada de manera diferente, pero Marcos 9, versículo 31. Marcos 9, 31. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Entonces aquí está más claro, ¿no? O sea, les dice, después el Hijo del Hombre va a ser entregado, pero lo van a matar. Entonces, no se equivoquen. Jesús estaba diciéndoles, en esta tierra, mi paso es muy temporal, yo voy a ser entregado en manos de hombres, no me van a entregar, yo no voy a tener nada, yo voy a morir. Dice en versículo 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, estaban confundidos como, ¿cómo que vas a morir? ¿Por qué nos dices esto que vas a ser entregado? Y no podían comprender que algo así podía pasarle a Jesús. Pero ¿sabes por qué no podían? Dice que les estaban veladas para que no las entendiesen, o sea, había un propósito. ¿Y por qué les estarían veladas para que no entendieran si Jesús les está diciendo, quiero que oigan bien, que escuchen bien, que les entre bien en los oídos esto que va a sucederme, mas sin embargo, ellos no podían entenderlo porque les estaban siendo veladas estas palabras a ellos. Probablemente, si ellos hubiesen entendido a la perfección lo que iba a pasar con Jesús, que definitivamente no iba a reinar en Israel por mucho tiempo, que iba a morir, muy probablemente iban a hacer lo que finalmente hicieron, pero lo iban a hacer en ese momento, iban a huir, iban a decirle, no, espérame, yo pensé que tú sí eras el Mesías y ¿qué hacemos entonces aquí contigo si tú vas a morir en tan corto tiempo? No, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Pudieron haber huido, pudieron haber escapado. Jesús sabía que todavía había un tiempo en el que Él tenía que enseñarles, discipularles, amarles, mostrarles quién era Él, aun cuando era muy corto el tiempo que iba a estar con ellos, pero era necesario todavía tratar mucho con sus vidas. Y entonces, quizás por eso estaban veladas estas palabras para que ellos no entendieran, pero aparte dice que ellos también temieron preguntarle sobre estas palabras. Quizás hubieran pensado, oye, a ver, Jesús, pero a ver, explícame cómo es que vas a morir o por qué dices esto, pero ellos no preguntaron. Al contrario, o sea, tuvieron temor de hacerle más preguntas sobre este asunto. Quizás el temor era porque si ellos hubieran preguntado más, todas sus ilusiones, toda su expectativa que tenían sobre Jesús, pues se iba a desvanecer. Todo aquello que ellos pensaban que iba a ocurrir y por lo que habían estado también anhelando, el saber que Jesús iba a morir y se enteraban exactamente en qué tiempo y todo esto, pues lo único que iba a hacer es que pues sus ilusiones, su expectativa, simplemente se iba a terminar. Entonces, ¿qué sucede? Que también prefirieron no preguntar. Y entonces,
¿qué pasa? Ellos salen de allí. Marcos nos narra, si gustas regresarte nuevamente a Marcos 9, ahí mismo, es el mismo capítulo. Versículo 32, Marcos 9, 32, dice: pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, ¿qué sucede? Está Jesús con este asunto, con este pensamiento, les dice, ellos tienen temor de preguntar y siguen caminando. Y en el camino, mientras van de Capernaum hacia Jerusalén, ellos empiezan a discutir y Jesús sabe todas las cosas. Y entonces ellos van hablando y regresando al 9:46 de Lucas, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Este fue su tema durante el camino. El tema de estos discípulos era, bueno, a ver, en el reino ya Jesús, ya una vez que está establecido como rey de Israel, ¿qué lugar voy a ocupar yo? ¿Qué lugar vas a ocupar tú? ¿Quién merece esto? ¿Quién merece aquello? Y de repente esos pensamientos, pues únicamente pues terrenales finalmente, Jesús los conoce y Jesús quería hacerles ver que su corazón estaba desviado cuando ellos pensaban de esta manera. El tema del mundo normalmente es así. Normalmente el mundo está pensando de qué forma puedo lograr más cosas, de qué manera puedo llegar a tener más éxito, de qué manera puedo obtener una posición mucho más privilegiada, poder tener más cosas en mi vida aquí. Estamos muy acostumbrados a vivir el aquí y el ahora. Y los discípulos veían así a Jesús, veían a un Jesús reinante, pero en el aquí y ahora, porque aquí y ahora te necesitamos. Y aquí y ahora también nosotros podíamos lograr cosas que normalmente no hubiéramos podido lograr. Pero tú ya estás aquí, entonces ¿por qué no distribuirnos el tema de los lugares y las posiciones? Y de verdad, a veces esto es muy difícil, a veces porque tú puedes ver cómo mucha gente quiere tener esta posición, esta fama, esta riqueza, esto muestra mirada puesta sobre estas cosas. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, sabiendo que esto venían en este tema, Él quería que ellos fueran mucho más allá, que vieran realmente cómo era realmente el reino, en el reino de Dios. Y dice el versículo 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Y sabes, no está mal querer ser el mejor, inclusive querer ser el mejor en tu trabajo, en las cosas que haces, mejor esposo, mejor padre, mejor hijo. No está mal, es una buena motivación. Pero el punto ahí, ellos no querían ser los mejores, ellos querían hablaban de posición, quién iba a ser el mayor. Y a veces es el asunto de un corazón en el que la motivación está incorrecta. Porque, ¿por qué querría ser el mayor? ¿Con qué propósito? Y vemos los gobiernos ahora, es como quieren ser, todo mundo quiere ser presidente, pero ¿por qué quiere ser presidente? Cuando están en el proselitismo, pues sí, todo es como quiero servir al pueblo, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero cuando están en el poder, normalmente esto cambia. Y entonces de servir pasan a ser servidos, y de querer ayudar pasan a querer controlar. Y entonces esto es lo que muchas veces hace el poder en las personas, el llegar a una posición o el llegar a un grado, cuando tienes una motivación de solo querer ser el mayor. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Entonces era como que, bueno, si somos los mayores vamos a tener muchos más privilegios y mucho más cosas por qué hacer. Pero Jesús, conociéndolos en su corazón, dice que Él toma un niño y lo trae consigo y les dice: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Entonces les está mostrando el lado contrario, les está diciendo: sabes, mira, si ustedes son humildes como este niño, si ustedes pueden hacer cosas para este niño, para alguien que es indefenso, para alguien que necesita, que es inocente, que es débil, que necesita ser ayudado, y tú les sirves, entonces el que es más pequeño entre vosotros será el más grande.
el que se ponga en esa posición de siervo, el que se ponga en esa posición del más bajito, como un niño. De hecho, en los evangelios Jesús, hablando de quienes entrarían en el reino de los cielos, dice que el que no sea como un niño. Y hemos visto muchos versículos donde dice que el que se humilla será enaltecido. Entonces, en el reino de Dios funcionan las cosas de manera al contrario de lo que sucede, lo que este mundo nos enseña. Este mundo nos enseña que mientras más arriba estemos es mejor, pero Jesús dice, mientras más humilde seas, podrás ser mejor. Y los está llevando a confrontar su corazón vez tras vez, porque Él sabía. Por eso es que no puedo decirles abiertamente lo que va a pasar, porque todavía necesito tratar con los corazones de los discípulos. Y entonces, viendo esto, el versículo 49, porque mira, Jesús está acabando de decirles esto y mostrándoles este ejemplo con este niño. Dice el versículo 49, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Entonces, vemos a un Juan que está respondiendo como de manera inmediata después de que Jesús los corrige respecto a sus motivaciones. Y él pues no sé si piensa como, bueno, voy a mostrarle y voy a decirle a Jesús lo que nosotros hacemos también como siervos, también lo que estamos haciendo con todo lo que Él nos ha enseñado. Y piensa, pues Jesús me va, pues no sé si pensaba que Dios le aplaudiera o le diera un halago por lo que Él acababa de hacer, porque le menciona específicamente que habían visto a uno que echaba fuera demonios en su nombre, en el nombre de Jesús. Y lo que hicieron ellos fue prohibírselo, simplemente porque no estaba con ellos. Y mira, al final Jesús pudo haberle dicho, pues sí, qué bien, ¿no? Pues no está con nosotros, ustedes están conmigo todo el tiempo, todo el día, ustedes están aprendiendo, han visto cómo hago yo las cosas, y esta otra persona no está aquí. Entonces no sé cómo es que está expulsando demonios y de qué manera lo hace, pero mira la respuesta de Jesús. Jesús quiere seguir trabajando con ellos y Jesús les dice, versículo 50, no se lo prohíbas, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si quieres no te regreses, yo te voy a leer como Marcos lo narra. Marcos 9, 38 al 40 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, ¿sabes? Jesús sabía que no solo había hablado a 12 discípulos, Él los había escogido, sí, para discipularles de manera personal, pero Él había hablado a todo un pueblo, había hablado a mucha gente y mucha gente había respondido con un corazón genuino, con un corazón dispuesto a creerle a Jesús y dispuesto a creer quién era Él. Había gente en ese tiempo que también era discípulo de Jesús sin estar precisamente con los 12. Este hombre probablemente era una de estas personas y él había podido entender la obra de Jesús y la forma en cómo Jesús había hecho algunos de estos milagros como expulsar demonios, y él lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Entonces él estaba haciendo uso del nombre de Jesús de manera correcta, y Jesús, sabiendo esto, les dice, no se lo prohíbas, porque aunque él no está en los mismos lugares que nosotros estamos, aunque Él no está aquí dentro de este grupo exclusivo de 12, Él está haciendo al final de cuentas la misma obra que nosotros hacemos y la misma obra que yo les encomendé, y está haciendo un buen uso de mi nombre. Y en algún momento, en el final del camino, nos los vamos a encontrar y vamos a darnos cuenta que siempre fue lo mismo. Y pensando en esto, yo veía, ¿no?, muchas veces cómo las diferentes denominaciones cristianas de repente como que nos separan, y yo creo que Jesús nos está enseñando, este es un principio para ver y mirar cómo podemos amar a estas iglesias que genuinamente, con un corazón, también están buscando
a Jesús como nosotros, que tienen una verdad bíblica, que están buscando al Jesús de la Biblia, que tienen una sana doctrina y que de alguna manera tienen formas distintas de hacer las cosas, pero en lo esencial están buscando lo mismo que nosotros. Y esto nos debe hacer sentir lo mismo que Jesús les está diciendo a ellos. Amen a estas personas, amen a estas iglesias, oren por ellas, oren porque muchas iglesias más se levanten y hagan la obra que yo les he enviado a hacer. Y me gusta esa parte. Esta semana, estos meses está la clase de distintivos y únicamente les enseñamos cuáles son los distintivos de Semilla. No es que Semilla sea la mejor iglesia, sino simplemente qué nos hace distintos, pero en lo esencial podemos ver que podemos amar a otras iglesias que en sus distintivos tendrán, pero que al final de cuentas, al final del camino, también no los vamos a encontrar. Y Jesús está estableciendo esto en el corazón de los discípulos porque ellos de alguna manera, no sé si eran celos de parte de Juan, no sé si era envidia, no sé si era como, pero ¿por qué él lo hace y si no está con nosotros y no pertenece a este grupo? O a lo mejor este hombre, ellos quisieron expulsar al demonio que este hombre sacó y ellos no pudieron. Y en eso pues vamos a desestimar a este hombre delante de Jesús porque no está con nosotros. Pero Jesús conoce el corazón de cada uno y eso es algo que Él quería tratar con ellos. Y vamos a seguir viendo cómo Él está constantemente preparando esto en el corazón de los discípulos. Seguimos con el versículo 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Entonces, vemos aquí que Jesús sigue su camino. Jesús no se detiene, Él va, tiene un propósito. Y me gusta cómo dice el versículo, cuando se cumplió el tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Y Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él vivió en el tiempo de Dios. Él hacía todo lo que su Padre le decía. Y Él vivía en ese tiempo y había sido enseñado de esta manera y Él sabía que el tiempo de ser recibido arriba ya venía pronto. Él estaba en un proceso de ir a Jerusalén y Él sabía lo que iba a suceder en Jerusalén. Él sabía que iba a ser entregado, Él sabía que iba a padecer. Pero interesante que la Biblia dice que Él narra que el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba. Si a lo mejor pensamos en el tiempo en el que vas a morir, a lo mejor nuestra mirada sería puesta en ese momento. Él pudo haber dicho, y iba a ser el tiempo en el que iba a ser crucificado, iba a ser el tiempo en el que iba a padecer. Pero la mirada de Jesús estaba puesta arriba. Y es en el tiempo de que había de ser recibido arriba. Y eso le llena de una determinación, de una postura fuerte y decidida, porque dice que afirmó su rostro. Entonces, sabiendo que el tiempo que Él iba a pasar y ya venía, Él afirma su rostro. Él sabiendo este tiempo, Él decide, ¿sabes qué? Si esto es lo que viene para mí, con firme determinación voy a avanzar, sin vacilar. Así que si tengo que ir a Jerusalén y este es el camino, por ahí voy. Ellos estaban en una zona que está al norte de Israel, Capernaum, y tenían que bajar a Jerusalén hacia el sur. Y entre Capernaum y Jerusalén está la región de Samaria. Los samaritanos eran conocidos como un pueblo que tenían muchos conflictos con Israel por temas raciales, por temas religiosos. Había muchos prejuicios entre unos y otros. Y más sin embargo, Jesús, sabiendo esto, Él decide pasar por Samaria. Y entonces Él amablemente, muy cortés, no hubiese decidido, bueno, pues no me importa, yo voy a pasar por Samaria y si les gusta o no, si les caemos bien o no, yo voy a pasar por ahí, voy a buscar un lugar donde quedarme. Pero no dice que Él va y manda mensajeros y les dice, prepárenme, búsquenme un lugar donde me puedan recibir y donde yo pueda estar. Entonces a Jesús va mucho más allá de estos prejuicios, de estas diferencias religiosas, de estas diferencias raciales para llegar a un lugar, porque el único propósito de Él es que sea recibido. Pero, dice el versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces vemos a un pueblo de samaritano
que definitivamente los prejuicios raciales, religiosos, todos estos rollos que ellos traían con los judíos, simplemente optaron por no recibirle. Simplemente dijeron, no, por aquí no va a pasar, no queremos que se quede aquí, porque su aspecto es como de ir a Jerusalén. Y nosotros sabemos que a Dios se le adora en tal parte y no en Jerusalén. Entonces ellos, este sentimiento de estos prejuicios y estas formas de pensar, se perdieron el haber podido recibir a Jesús en su casa, en su lugar, en su ciudad. Y estos tiempos no son tan diferentes. Mucha gente piensa así. De repente Jesús queriendo entrar en sus vidas, pero de repente estos prejuicios raciales, estos prejuicios religiosos que hemos cargado con la cultura, de repente nos hace pensar, pero ¿por qué va a pasar por aquí? No, nosotros somos de tal denominación y entonces no podemos permitirnos esto. Y quizás ahí hubiese terminado la situación, hubiese sido como que, bueno, pues ya no pasamos por aquí, no nos dejaron entrar, vamos a seguir caminando hacia Jerusalén o buscamos otro lugar donde quedarnos. Y hasta ahí hubiera terminado el asunto, porque Jesús iba con ese corazón dispuesto como a decir, bueno, pues prepárenme el lugar si encontramos, pero al no ser recibidos, mira, vamos a ver la respuesta que tuvieron los discípulos. Versículo 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, qué cuates, ¿no? Algo tan sencillo que pudo haber sido como, está bien, pues no nos dejaron pasar, pero este enojo, esta molestia, no sé si era como, los samaritanos, siempre con sus cosas, pero de repente no solo se vuelve un enojo y una molestia, pero ya es una ira descontrolada, ya es un enojo que lo supera, ya pasa a otro nivel este enojo y el resentimiento, la ira, no sé hasta qué punto se enciende esto en su corazón, que les hace pensar, pues a ver, ¿por qué no mejor los aniquilamos? Y aquí los consumimos a todos y asunto arreglado, ya no tendremos que pedir permiso, estos no sirven para nada. No quieren recibirte, pues mira, nos los echamos a todos y no hay ningún tema, ¿no? Qué fuerte, pero sabes, muchas veces pensamos, no, ¿qué tal cuando nos enojamos y de repente pensamos que tenemos derecho a que este enojo de repente se encienda y esa ira descontrolada se vuelvan insultos, y ya no solo se vuelven insultos, pero se vuelven golpes? Y estamos viviendo un tiempo tan violento en muchas formas. Y de repente puedes escuchar noticias y dices, pues se enojó porque no lo dejó estacionarse. ¿Se acuerdan? Y así como esos casos, muchos casos de gente que de repente ya está gritando, insultando, agrediendo. Y tú dices, oye, es que no le quiso pagar su cheque nada más porque no tenía firma el cheque. Y ya la persona ya está poniendo a la pobre cajera del banco como lazo de cochino. Pero sabes, qué interesante, porque mira, ellos por lo menos tuvieron la cuestión de pedirle permiso de si enviaban fuego. Pero mira la respuesta de Jesús. 55 dice, entonces volviéndose él los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús fue muy claro con ellos. Fue muy claro con respecto a este enojo, esta ira descontrolada que estaban pasando estos cuates en su mente y en su corazón. Y los reprende. Acababa de reprender a un demonio. Entonces ahorita los está reprendiendo a estos cuates porque les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, no han entendido todo este tiempo que he estado con ustedes, que les he hablado del amor, que les he hablado de la gracia, que les he hablado de la misericordia, de la compasión, que les he estado mostrando que aún tienes que orar por tus enemigos, que aún estos cuates que no me dejan pasar, que aún estas personas necesitan de la gracia, necesitan de la misericordia. Jesús sabía, este espíritu, no sé ya de qué vosotros espíritus son ustedes, porque si yo estoy enseñándoles, si yo estoy mostrándoles quiénes somos, ¿por qué tratar así a estas personas? Y mira, voy a irme a Santiago, capítulo 3. En la mañana les dije que no lo iba a leer, pero finalmente lo leí, así que vamos a hacerlo. Santiago capítulo 3, versículo 13.
Eso es lo que Jesús nos enseña. Esto es el Evangelio y esta es la manera como podemos responder ante situaciones conflictivas. Dice versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el espíritu de un corazón que sabe que puede ser amable, pacífico, pudiendo orar por ellos. Y Jesús va mucho más allá todavía de eso. Jesús les dice, yo no he venido a esto. Yo no he venido a... Vamos a leer versículo 56. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces Jesús les está mostrando cuál es realmente el enfoque que ellos tienen que mirar. ¿Sabes? En un solo versículo Él ya empieza a mostrarles el llamado y el propósito de su venida a este mundo. Él vino a salvar, Él vino a rescatar, Él vino a librar las almas de los hombres. Él no vino a hacer fuego que consume la vida de la gente y Él disfruta el que la gente muera simplemente por morir. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, no queriendo que ninguno perezca, esta es otra parte de otro versículo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto incluye a los samaritanos, y esto incluye a mucha gente que no conoce al Señor y que no ha querido recibir al Señor. Entonces, cuando está en tu corazón esta cuestión de que alguien no quiere recibir al Señor, no pidas fuego para esa persona. Hemos pasado mucho históricamente en este mundo por cosas así, que en el nombre de Dios han hecho cosas tan aberrantes. Las cruzadas, la Inquisición, la conquista de México, ¿cómo fue? Todo porque simplemente personas religiosas pensaron que el no recibir de la manera a Dios, de la manera en que ellos pensaban que tenían que ser recibido, simplemente hicieron cosas terribles. Pero la pregunta sería ¿será que eran del Espíritu de Cristo estas personas? Yo creo que no. Jesús les está enseñando y diciendo, yo he venido para salvar, para que las almas no se pierdan, sino para que las almas sean salvas. Entonces, Jesús nos sigue enseñando cómo podemos mirar a una de estas personas que están en esta situación. Y dice que Él se fue, y se fueron entonces a otra aldea. Él les dijo, tranquilos, lo único que vamos a hacer es, no vamos a pasar por aquí, ahora vámonos a otro lugar. Y mientras ellos van caminando, vamos a encontrar en estos últimos versículos de este capítulo 9, 3 tipos de personas que se encontraron en el camino. Y dice el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Así, de la nada, se le acerca y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Suena como un título de canción, de esas bonitas, de esas románticas, de esas de las que de repente cantamos, ¿no? Y levantamos nuestras manos y yo lo haré, te seguiré a donde tú quieras y donde tú me llames. Y Jesús conoce el corazón de las personas, muchas veces sabe cómo de repente la emoción, el sentimentalismo, a veces de repente lo superficial de nuestras palabras. Y Jesús le dijo, versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces Jesús le está diciendo, tienes una buena intención y se siente bonito lo que estás sintiendo en el cristianismo y buscándome, pero quiero decirte que a veces no siempre las cosas son todas color de rosa en el seguirme. No siempre todo es bendiciones y cosas que todos quisiéramos tener todo el tiempo. Les dice, yo estoy caminando y a veces no he tenido ni un lugar donde poder recostar mi cabeza. Jesús sabía que era la necesidad física, económica. Él sabía que era seguirle, que era caminar con Él. Y Él quería mostrarle esta parte de seguirle, que no siempre todo iba a salir bien, que no siempre todo iba a estar bien.
y que muchas veces vas a tener que despegarte de cosas y desprenderte de cosas para poder seguirlo. Cuando de repente pensamos que todo es así, que todo es como montaña, siempre seguir a Jesús, como los milagros, como las cosas buenas, pero sabes, en el caminar a Jesús y en el seguirle también hay valles por las que tenemos que atravesar, valles que no nos gustaría pasar y que no nos gusta de repente creer que vamos a pasar, pero sabes, va a suceder. Tenemos que pasar por montañas, pero también vamos a pasar por valles. Pero lo increíble de esto es que Jesús va a estar ahí en las dos partes. Esa es la diferencia. Y eso Jesús quería mostrarle, quería decirle, sí, puedes seguirme, pero a veces va a haber momentos en los cuales no todo va a ir bien. Y eso también es para nosotros. Quizás si hemos vendido un cristianismo de alguna manera que la gente como pueda decir, con Jesús todo va a estar bien en tu vida, pero no les decimos que también va a haber momentos en que vamos a pasar por valles difíciles. Pero lo que sí podemos decirles es que en los valles y en las montañas Jesús va a estar con nosotros. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que Jesús está mostrándole a este hombre, diciéndole, ¿estás dispuesto? Y dijo otro, versículo 59. Aquí a este no le dice que lo va a seguir, Jesús le dice, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Si has leído este pasaje, no sé si te ha pasado como a mí, que de repente digo, ay, qué fuerte Jesús. O sea, no seas mala onda, mira, nada más se murió su papá y que lo vaya a enterrar. Lo único que te está pidiendo. Pero sabes, el sentido de estos versículos va mucho más allá de eso. Porque si el papá de este hombre hubiera estado muerto, ¿dónde hubiera estado este hombre en ese momento? En el velorio, ¿no? Estuviera ya en el sepelio, estuviera ya con el papá si el papá ya estuviera muerto. Entonces significa que el papá probablemente no es que estuviera muerto, sino probablemente es que a lo mejor sí estaba muy anciano, quizás a lo mejor estaba enfermo, no lo sé, vamos a darle la duda a este hombre, pero él obviamente sabía, sí, te voy a seguir, pero espérame, déjame primero, es que mi papá, déjame que él se muera primero y entonces ya cuando él se muera yo lo entierre y entonces ya te voy a seguir. Y entonces no sé si te has encontrado tú en esta situación, porque yo muchas veces me encontré en esa situación. Cuando mis abuelas me decían, oye, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo vas a buscar a Dios? ¿Cuándo vas a cambiar esto? ¿Cuándo? Entonces yo siempre decía, sí, cuando yo tenga más edad, espérame tantito, es que ahorita es que yo en la escuela, mira, es que yo le tengo que echar ganas a los estudios, pero es que yo tengo que sacar una carrera, yo tengo que hacer esto, y no, pues a mi edad todavía me falta disfrutar mucho. Oye, déjame, mira, a los 18 años ya como que voy a ir a la iglesia. Y cuando tenía yo 18 decía, bueno, como a los 30 ya como que ya un poquito ya más como me haya, ahora sí que divertido, ya entonces voy a poder hacer cosas. Y de repente encontraba muchos, ¿qué? Pretextos. Y esto es prácticamente lo que este hombre está haciendo. Está buscando un pretexto para decirle a Jesús, sí quiero, pero no ahorita. Y yo los he tenido muchos y yo creo que muchos de nosotros hemos estado así. Y Jesús quiere que vayamos mucho más allá de todo esto porque Él sabe que necesitamos tener esa convicción profunda, de echar raíces profundas en nuestra fe para seguirlo. Para poder decir, ¿sabes qué? Yo necesito seguirte a ti. Y no es que Jesús esté en contra de la familia, que no amara a su familia, que no amara a su padre, que no quisiera que este hombre estuviera con su padre, porque Jesús ama a tu familia, como ama la mía, como amaba a la familia y al padre de este hombre. De hecho, Jesús nos quiere llevar a que nuestro primer ministerio sea nuestra familia. Él no nos quiere separar de nuestra familia así como así. Pero el amar a tu familia te debe llevar a seguirlo. O sea, Él no está en contra de eso, al contrario. Pero Él sabe que necesitas para amar a tu familia de una manera correcta, de una manera sana. Entonces tenemos que seguirlo, escucharlo a Él, aprender de Él, amar como Él ama. Y entonces, ¿sabes? Vamos a poder amar correctamente a los nuestros. Porque de lo contrario es como pensar que un enfermo pueda cuidar a otro enfermo. ¿Se podría?
Difícilmente, ¿no? O un muerto que pueda cuidar a otro muerto, ya está muerto, ¿cómo va a ser algo así? Entonces a esto se refiere Jesús, deja que los muertos se entierren en sus muertos. Yo pensaba muchas veces cuando joven cuando estaba en la parranda, sí, inclusive venían las vacaciones de la universidad y eran 2 meses largos y yo un mes me quedaba aquí en Veracruz, en la parranda, y ahí sí no me importaba mi familia. Pero entonces cuando me convierto a Jesús y entonces empiezo como joven a saber que venían estos meses también, ¿sabes? Yo entendí que yo podía servirles más y ayudarles más y amarles más, quedándome acá en la iglesia en la que yo estaba y aprendiendo más de Jesús. Porque yo sabía, yo necesitaba más de Jesús, necesitaba que Él transformara muchas cosas de mi carácter, de mi corazón. Y a veces entraba mi lucha, ¿no? De decir, pero es que mi familia está allá, yo debería estar allá con ellos, no son de aquí de Veracruz. Yo tendría que amarles y mostrarles el amor de Dios y yo estando ahí, pero yo entendí que yo les servía más a ellos estando aquí que estando junto con ellos. Porque entonces yo les podía amar correctamente y yo podía entender muchas cosas y podía orar por ellos y podía hablarles del amor de Dios de una manera distinta. Y a veces nos pasa, a veces que pensamos como que el seguir a Jesús es como querer que no, es que tengo que estar con mi esposo aquí porque Él necesita que yo esté aquí. O con mis hijos porque ellos necesitan que yo esté aquí. Entonces de repente nos perdemos esas oportunidades de seguir a Jesús. Pero sabes, nunca vas a amar tan sanamente a tu esposo, a tus hijos, como cuando tú amas primero a Dios, cuando tú amas primero a Jesús. Entonces Él te va a enseñar a cómo amar correctamente. Y la verdad es que no es que muchas veces digamos, no, pues como a mí me pasaba, estar separado de mi familia, pero yo entendí y a Dios gracias, yo sabía, Dios, tú cuidas de ellos. Y yo creo que fui mucho más útil estando aquí porque, sabes, empecé entonces un tema de evangelizarles a distancia. Y cuando vi de repente mi familia empezó a ir a las iglesias allá en donde soy y empezaron a acudir y empezaron a llegar a los pies de Jesús. Entonces Dios nos conoce, Dios sabe nuestro corazón, nuestras preocupaciones, todo lo que pensamos de nuestra familia y nuestros hijos, pero tienes que confiar. Jesús es lo que está diciéndole a este hombre, confía, tú ve y anuncia el reino de Dios, confía en que yo voy a hacer lo que a lo mejor para ti va a ser mucho más difícil hacer. Quizás tú estás pensando cómo se va a convertir mis hijos, pero sabes, para Dios no hay imposibles. Y mientras tú estás acá y estás intercediendo por ellos, no necesitas estar pegado con ellos. Y si quieren acompañarte pueden estar acá, pero no dejes que nada te interfiera el seguirle. Y vemos el último personaje, dice, versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y aquí vemos otro caso, ¿no? Este hombre también interesado. Si yo voy a ir contigo, solo déjame primero, me voy a ir a despedir de los míos. Y el seguir a Jesús no se trata más que de confiar. Quizás este hombre estaba pensando, sí, yo voy a ir contigo, pero ¿qué tal que ya no regreso nunca? ¿Qué tal que ya nunca los voy a volver a ver? Entonces déjame despedirme de ellos. A veces quizás el pensamiento de este hombre era como, el seguir a Jesús es martirio, es sacrificio, es muerte, y el seguir a Jesús no siempre es eso. No siempre es como que todas las cosas te van a hacer, como te decía, que te separen de tu familia y que no los puedas volver a ver. No es el plan de Dios, no es el mensaje que Jesús estaba dando. Jesús sabe que lo único que Él te está pidiendo es que tú lo ames, que tú confíes en Él, que tú confíes que tanto cuida de ti, va a cuidar de los tuyos. Él no va a dejarte a ti ni va a dejar a tu familia. Pero Él quiere que muchas veces nosotros lo que podamos es soltar ese control que pudiéramos tener con los nuestros y que seamos determinados a pensar, Señor, que nada me separe de ti. Versículo 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces les pone un ejemplo de cómo el que va con un arado nunca va mirando hacia atrás, porque si mira hacia atrás los surcos los va a hacer chuecos. Entonces tiene que ir mirando hacia adelante para ir viendo que todo esté derechito, para que caiga bien la semilla y la siembra sea correcta.
Entonces le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y Él quiere que tú y yo podamos tener esta actitud en nuestro corazón de poder saber confiar en Él. Confiar que a pesar de que nosotros podamos saber que nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes acerca de lo que estamos dejando y lo que estamos soltando, podamos decir: Señor, confío en ti. Esto estoy dejándolo porque es necesario, pero voy a confiar y mi mirada debe estar puesta hacia adelante y no mirando mucho menos hacia atrás. Uno de mis versículos favoritos es Romanos 8, 38 al 39 y dice que nada nos va a poder separar de Dios, ni lo presente ni lo porvenir. Entonces pienso, si ni lo que está hoy ni lo que viene me va a separar de Dios, ¿por qué mirar a mi pasado? ¿Por qué mirar atrás? Porque ¿qué necesidad tendría de mirar atrás para voltear y saber que es que esto, pierdo el control de esto? No. Jesús nos llama a confiar en Él. Jesús nos está pidiendo: no mires atrás, confía. Y la verdad es que tu pasado sin Jesús nunca fue mejor que el hoy con Jesús. ¿Oramos? Señor, gracias te damos esta tarde, Dios, por tu amor y por tu palabra, Dios, Señor, que nos enseña muchas cosas, Señor. Cada vez que abrimos la palabra, Dios, Señor, tú vienes a nuestra vida porque tú conoces nuestros corazones, Señor. No es meramente una palabra religiosa, Dios, Señor, sino es una palabra que trae vida, Dios, que trae vida a nuestro espíritu, Señor. Dios, que trae, como a los discípulos que de repente, Señor Dios, no entendían cosas, Señor, y no comprendían cosas, pero Jesús, tú querías tratar con sus corazones, querías tratar con esos celos, querías tratar con esa envidia, querías tratar con esa ira y ese enojo descontrolado, Dios. Pero también quería, Señor Dios, que ellos pusieran su mirada en lo eterno, Señor, no en lo terrenal de este mundo que es pasajero, Dios, Señor, sino que pusieran sus ojos en aquello que está en los cielos, Señor, donde estás tú sentado a la diestra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a enfocarnos correctamente, Padre, a mirarte a ti, Dios, Señor. Y mientras pasa ese tiempo, Señor, que hemos de ser recibidos arriba en algún momento, Dios, Señor, aquí en la tierra, Señor, sigue tratando con nuestro carácter, sigue tratando con nuestras necesidades, Padre. Sigue tratando, Dios, con esos temores y esas cuestiones, Señor, de cómo seguirte, por qué seguirte, con esos pretextos que de repente ponemos, Señor. Con ese miedo, Señor, de soltar cosas, Padre, porque pensamos que si las soltamos entonces las perdemos y que son importantes para nosotros, Dios. Pero, Señor, ayúdanos a tener fe, a confiar en ti, a poner en tus manos nuestros hijos, nuestra familia, nuestros matrimonios, Señor, porque tú tienes cuidado de ellos, Señor. Padre, que pongamos a ti primero, que te busquemos a ti, Señor, y te sigamos, Padre, sin mirar atrás, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.